Yo me empecé a preparar para eso pues desde hace muchos años, como lo cuento en el libro, y por una pregunta que me hice, porque una vez visité Estados Unidos de joven, bueno, de muy chico, casi de 10 años. En ese tiempo se iba a Disneylandia, pero en coche, no ibas en avión. Entonces hice todo el viaje. Cuando pasé de México a Estados Unidos y luego recorrí Estados Unidos para llegar a California, la impresión que tuve fue enorme de la diferencia de ingreso y en muchos sentidos, sobre todo en riqueza, ¿no? Y desde aquel tiempo me quedé con la idea principal, como una pregunta recurrente, de por qué esa diferencia o qué podríamos hacer para que no se dé esa diferencia o para que nos acerquemos lo más posible a los mejores niveles que hay en Estados Unidos. Esa ha sido mi pregunta, si tú me dices mi pregunta cada 2, 3 días, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para cerrar la brecha? Entonces, eso me ha conducido como idea esencial al punto en el que estoy hoy, 42 años después. Y todo el tiempo prepararte, ser humilde y modesto y tratar de entender cómo puedes resolver las cosas. Aprendes mucho en cada ocasión. Por eso estoy aquí, por aquella pregunta original, de decir, bueno, ¿qué podemos hacer para que nuestro país tenga niveles de bienestar muy superiores a los que tiene y tenga más fortaleza? Pues todo, bien Estados Unidos un nivel de vida más alto, bien Estados Unidos mejores infraestructuras, bien Estados Unidos un nivel de vida muy superior al de México. Entonces yo me formé en una familia, y ahí lo cuento, en donde siempre ha habido una gran admiración por la civilización mexicana. Pero tú imagínate la impresión de que viajas a otro país y ves que hay una diferencia abismal. Entonces, ¿cómo te explicas esa diferencia? ¿Cómo lo resuelves? Tienes que resolverlo. O sea, no tenemos por qué permitir que nuestro país siga teniendo 40 y tantos % de pobreza. ¿Por qué? Es casi yo te diría, es una irregularidad, ¿no? Es decir, somos un país que exporta, es el principal socio de Estados Unidos. ¿Por qué tenemos el 40 y tantos % de pobreza? Digo ahí en el libro, necesitamos trabajar todos los días para hacer crecer la clase media, expandir la clase media. Quien hoy es pobre, que tiene incertidumbre en su alimentación, en su vivienda y en su salud, se lo tienes que resolver, le tienes que dar la posibilidad que por su trabajo ascienda a la clase media. Es lo que tiene que hacer México, como lo hizo Estados Unidos, lo hizo Europa, en fin, otros países del mundo. O sea, no tenemos por qué permitir que la mayor parte de nuestro país esté así. Es lo que ha tratado de hacer el presidente López Obrador con éxito. Ha subido el salario mínimo, ha hecho una gran inversión social, se está haciendo un gran esfuerzo de salud, en educación. Entonces, por eso digo, la cuarta transformación 2.0, pues es lo que sigue. Lo que tienes que seguir, el siguiente piso, para lograr ese objetivo. Entonces, ¿nos vamos a parecer a Estados Unidos en algunos temas? En cuanto a la clase media, sí, y a Europa también. El objetivo de escribir este libro es, con toda transparencia, plantear qué pienso, de dónde vengo, quién soy, por qué quiero ser candidato a la presidencia y qué pienso que puede ser el camino de México. Por eso puse ese título. No es habitual en México que los que participamos en un momento publiquemos lo que pensamos escrito por nosotros. Hay libros sobre nosotros, hay libros de programas, pero no escrito por ti. Yo lo hice en un ejercicio primero de transparencia, de decir, bueno, esto es lo que yo soy y esto es lo que yo propongo, es lo que sé hacer. En 42 años, pues que empecé trabajando en un sismo 85 en la Ciudad de México, y lo más reciente, pues traer las vacunas a México. Esa ha sido mi vida, resolver adversidades y complejidades, y por eso me atrevo a pensar y a proponerme, ahora que va a ser la encuesta de Morena a fin de año, para participar en ese proceso. Tú me preguntarás, bueno, ¿y usted por qué quiere? ¿No? ¿En base a qué? Bueno, pues ahí está la respuesta. Para eso es el libro. Yo diría, y lo explico ahí, Manuel siempre fue un hombre con mucha integridad política. Lo que aprendí con él fue eso. Y por el otro lado, la reflexión sobre las diferentes medidas que se pueden tomar para buscar que el país tenga un sistema lo más incluyente que se pueda y las bases de la estabilidad del país sean las mejores posibles.